Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de un estudio bibliográfico sobre principios y aplicaciones de las operaciones unitarias de Ingeniería Química por estudiantes del curso Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. En esta sesión escucharemos la exposición sobre un tema relacionado con humidificación, absorción, secado o evaporación, que son las operaciones unitarias tratadas en este curso. Sin más preámbulo, vayamos a la presentación. Yo soy Ana Sofía, voy a hablar del artículo que se llama El análisis del rendimiento de una torre de enfriamiento. El artículo, pues como les digo, se llama Análisis del rendimiento de una torre de enfriamiento. Es del autor Satish Kumar, profesor asociado del Departamento de Ingeniería Mecánica del Instituto PVP Siddhartha de Tecnología de Kannur, pues en la India. Y la revista que lo publicó es la International Journal of Engineering Trends and Technology. La exposición y de hecho el artículo está compuesto por una introducción, luego lo que vendría siendo el marco teórico, que sería la teoría del Merkel, el balance de calor de una torre de enfriamiento, los tipos de torres de enfriamiento de tiro mecánico, los parámetros de rendimiento, información técnica de la torre de enfriamiento, resultados, discusión de resultados y conclusiones. Para la introducción tenemos que el objetivo de este artículo es estudiar los fenómenos que afectan el rendimiento de una torre de enfriamiento de tiro inducido de 32 megawatts. Esto a través de la evaluación de parámetros a capacidad máxima y parcial, siendo la parcial de 70% de la capacidad máxima. Y la motivación que llevó a hacer este estudio es el creciente interés por analizar y resolver los problemas medioambientales, como el desperdicio de calor, de agua caliente, el suministro limitado de agua y la contaminación térmica. Tenemos como introducción que es una torre de enfriamiento. Una torre de enfriamiento es un intercambiador de calor de contacto directo. Como lo decía, pues lo que preguntaba el maestro en la exposición pasada, es un sistema semicerrado, es un enfriador basado en la evaporación. Pues aquí tenemos una imagen donde se muestra, déjenme poner el puntero. Tenemos una imagen donde se muestra una torre de tiro forzado a contraflujo. Más adelante pues se explican con más detalle las partes de la torre de enfriamiento. Después tenemos la teoría de Merkel, que es una teoría para torres de enfriamiento a contraflujo que considera la transferencia de masa y calor. Esta teoría demostró que el calor total es directamente proporcional a una diferencia de entalpías. La entalpía de aire saturado a la temperatura del agua menos la temperatura del aire a la temperatura con contacto del agua, ¿no? Esta teoría elimina las restricciones de la transferencia simultánea de calor y masa como un proceso basado en el potencial entálpico. La teoría de Merkel se basa en estas ecuaciones, se plantea a partir de la ecuación que tenemos aquí arriba, que es el calor total es igual al coeficiente de transferencia de entalpía por el área de transferencia de calor por una diferencia de entalpías, que sería la entalpía de la mezcla de la temperatura del agua y la entalpía de la mezcla a la temperatura del bulbo húmedo HA. A partir de esta se llega a la conclusión de estas dos ecuaciones que tenemos aquí abajo, que son pues las ecuaciones de la teoría de Merkel, en las cuales se tienen algunas similitudes con la ecuación 67 y 83 de nuestras notas de clase, que se vendrían siendo HTG y NTG, ¿no? De hecho, esta prácticamente es igual o muy parecida, ¿no? Esta ecuación a la que tenemos en nuestras notas. Después tenemos el balance de calor que se realizó en el artículo de esta torre de enfriamiento. Pues en este diagrama vemos que la entrada de aire es por los costados, el aire sale por la parte de arriba, el agua entra también por este costado y sale por la parte de abajo. El balance se plantea de esta manera, es que es el calor de la entrada es igual al calor de la salida.
calor de la entrada se divide entre el calor que entra a partir del agua y el calor que entra a partir del aire, al igual que el calor de la salida, ¿no? El que sale por el agua y el que sale por el aire. Después se desglosa o se plantea de la siguiente forma, ¿no? Que sería el calor específico del agua multiplicado por el L2, que como vemos en la nomenclatura de este lado es el flujo másico del agua. La temperatura del agua, pues que en este caso todos estos datos serían de la entrada, ¿no? Y la del aire se plantea con el flujo másico del aire y la entalpía del aire, ¿no? Igual, de este lado en base a los datos de entrada y de este lado en base a los datos de salida. A partir de este balance, pues haciendo la consideración de que el flujo másico del agua sería igual en la salida y en la entrada, ya que, pues como estamos hablando de que se va a perder muy poco, pues muy poca cantidad en comparación pues a la gran magnitud que se introduce, se va a perder muy poca cantidad en el aire, se puede considerar que estas son iguales y nos queda de la siguiente manera. Y después llamamos rango a la diferencia de temperaturas del agua, ¿no? Más adelante se va a explicar pues qué es el rango, que es un parámetro por el cual pues evaluamos el rendimiento de la torre de enfriamiento. Y a partir de esto se concluye que la entalpía del aire de la salida es igual a la entalpía del aire entrante más la entalpía que se le agrega a partir del agua que se le retira, a partir de la entalpía que se le retira al agua, ¿no? Que pues esto tiene sentido ya que como es una torre de enfriamiento para el agua, pues se le está retirando entalpía al aire, al agua, perdón. Luego nos plantean qué son las torres de tiro mecánico, empezando por la torre de tiro forzado contra flujo, en la que encontramos que pues, su principal característica es tener un ventilador centrífugo en la parte de abajo. Aquí vemos que tiene un empaque, también una sección que retiene el arrastre, por aquí arriba entra el agua caliente, por abajo sale el agua fría y pues es contraflujo. Luego tenemos la torre de tiro inducido a contraflujo, que su principal característica es que el ventilador está en la parte de arriba, tiene un empaque igual, el aire entra por estas rendijas, sale por la parte de arriba, el agua caliente entra por esta sección, se distribuye y sale por la parte de abajo. Y por último tenemos la torre de tiro inducido a flujo cruzado. Esta también tiene, pues en este caso, el ventilador en la parte de arriba, pero su característica principal es que el agua y el aire están teniendo contacto de manera perpendicular en esta sección de los empaques. Y pues esa sería su característica principal. Después ya entramos un poquito aquí en pues cumplir el objetivo de lo que es el estudio, mostrando primero que nada cuáles serían los parámetros que se evaluaron o los parámetros más importantes para evaluar el rendimiento de la torre. Empezamos por el rango. El rango se define de esta manera, que sería la temperatura de agua de la entrada menos la temperatura de agua de la salida. Un rango alto significa mejor rendimiento, ya que disminuye más la temperatura del agua. Luego tenemos la aproximación. La aproximación es un mejor indicador de rendimiento que el rango. Y este se define por la diferencia entre la temperatura del agua de salida y la temperatura de bulbo húmedo, pues que sería la máxima o más bien la mínima temperatura a la cual podría llegar, ¿no? Luego tenemos la eficiencia. La eficiencia se define como el rango entre el rango más la aproximación por 100%. Este es un indicador pues más conocido por nosotros y pues prácticamente lo que significa el rango es lo que disminuye de temperatura realmente entre lo que sería el total de la temperatura que podría disminuir, que sería, pues si nos fijamos, rango más aproximación sería la diferencia entre la temperatura del agua de entrada y la temperatura de bulbo húmedo. Luego tenemos la capacidad de enfriamiento.
La capacidad de enfriamiento es el calor retirado por la torre en kilocalorías por hora. Esta es la fórmula que se utiliza, que sería flujo másico del agua, calor específico del agua y el rango de temperaturas. También tenemos las pérdidas por evaporación, que según la teoría son 1.8 metros cúbicos por cada millón de kilocalorías, lo que se tiene de pérdidas de evaporación. Y esta sería la fórmula que se encuentra, pues, que según el artículo se la sacaron del PER. También están los ciclos de concentración, que serían los sólidos en el agua, entre los sólidos en el agua de reposición. El agua de reposición es lo que se va agregando en base a lo que se va perdiendo por evaporación. Luego está la purga, que son pérdidas por evaporación entre los ciclos de concentración -1. Y por último tenemos la relación líquido-gas. Esta también es un muy buen indicador del rendimiento de la torre. Es una relación entre los flujos máxicos de agua y de aire, y pues que sea una menor relación o un menor valor de esta relación significa una mayor eficiencia. Aquí tenemos información técnica sobre la torre de enfriamiento. La verdad, pues estos son valores a las cuales opera la torre de enfriamiento normal. Es algo pues abrumador, son muchos datos, pero realmente lo que importa aquí es que la torre es una torre de tiro inducido a contraflujo, que tiene un número de celdas de 3. Esto significa que son como 3 subdivisiones de la torre de enfriamiento, que cada una puede trabajar por separado o pueden estarse trabajando las 3 al mismo tiempo, ¿no? También hay un flujo de agua de enfriamiento de 70 metros cúbicos por hora, un flujo de aire de 8.628.1 y una relación normal de 1.65. Y pues son más datos acerca de la torre, pero más que nada toda esta información la adjunté aquí para darles un poco de contexto de los resultados que se van a mostrar más adelante, y pues que vean que no están saliendo como a partir de la nada, ¿no? Esto me pareció un poco más importante, que son las temperaturas que se utilizaron o las temperaturas que había cuando se realizaron los estudios a las diferentes cargas, ¿no? El 100% y el 70%. Como vemos, la temperatura de agua de entrada y de salida pues son diferentes en ambas experimentaciones, pero se llegan a un mismo rango, ¿no? Una diferencia de temperaturas de 10 grados. La temperatura del aire de entrada, pues encontramos que son las mismas temperaturas, tanto de bulbo seco como de bulbo húmedo. Pero las temperaturas de aire de salida son diferentes. Aquí encontramos que cuando fue la carga del 100%, una temperatura de bulbo seco de 40 y una temperatura de bulbo seco de 36 en la de 70% de carga, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo afectó eso en el experimento, y que es una de las principales conclusiones a las que se llegó en este estudio. Los resultados que se obtuvieron para ambas capacidades fueron el rango, que fue de 10 grados centígrados. Pues esto ya habíamos dicho anteriormente, que pues a pesar de ser diferentes temperaturas se llegó a una misma diferencia, ¿no? Luego tenemos la capacidad de enfriamiento, que en ambas fue 19.5 kilocalorías por segundo. Esto se debe principalmente a que fueron en el mismo rango de temperaturas y que se utilizó un mismo flujo. En el artículo decía que no se debió de haber utilizado un mismo flujo para ambas capacidades, porque pues rompe un poco con eso, pues de que se fueran diferentes capacidades de 70 y de 100%. Dice que realmente la capacidad de enfriamiento hubiera disminuido en la de 70%, pero pues al mantenerse el flujo, pues no disminuyó al hacer los cálculos, ¿no? Pero pues realmente, pues ya en la vida real, si nosotros mantuviéramos el flujo, sería muy costoso por el hecho de estar disminuyendo la capacidad. También las pérdidas por evaporación fueron las mismas, pues ya que se mantuvo también el mismo flujo.
que fue de 107.1 metros cúbicos por hora, el 1.53%. Ahora pues se presentan los resultados para las diferentes capacidades, capacidad del 100% y capacidad del 70%. Las humedades absolutas, entrantes y salientes variaron únicamente las salientes y viene siendo por lo mismo de las temperaturas de salida, ¿no? que variaron en bulbo seco y bulbo húmedo. Variaron ligeramente, en este encontramos un 0.046 kilogramos por kilogramo de aire seco y en este un 0.046 kilogramos por kilogramo de aire seco. Estos cálculos se hicieron exactamente con la misma fórmula que nosotros ocupamos, que es la relación de los pesos moleculares multiplicados por la presión de vapor entre la presión total menos la presión de vapor. Y como sabemos, la presión de vapor se ve directamente afectada por la temperatura a la que nos encontramos, por eso pues vemos el cambio, ¿no? Luego está la aproximación. La aproximación también varió. En la capacidad del 100% tenemos 5 grados centígrados y en la capacidad del 70% teníamos 2 grados centígrados. Muy bien. Y bueno, esta aproximación también se ve afectada por el cambio de la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura del agua de salida, ¿no? Entonces, como recordamos, así era la fórmula, entonces por eso se ve seca. Y la eficiencia también varió. Tenemos un 66.67% para la capacidad del 100% y una eficiencia del 83.33% para la del 70%. Igual con la relación líquido-gas, 1.747 para la de 100% y 1.363 para la de 70%. Más adelante vamos a ver pues a qué conclusiones llegaron el investigador a partir de estos datos, ¿no? El por qué se dieron estos cambios. Pues nosotros viendo así la eficiencia, que es como la que más estamos familiarizados para decir, pues sí está funcionando o no está funcionando. Pues hizo un cambio muy grande, ¿no? 66 a 83. Bueno, por último tenemos la discusión de los resultados. Bueno, no por último, creo que me falta otra todavía. La discusión de los resultados para ambas capacidades encontraron que las mismas condiciones de aire entrante dan como resultado un mismo valor de rango de enfriamiento. También que la capacidad de enfriamiento es la misma para un mismo cambio de temperatura y un mismo flujo de agua, que es lo que ya comentaba con anterioridad en unas diapositivas atrás. Y pues en ambas capacidades hay una misma pérdida por evaporación. Esto también lo comentaba porque pues como no varió el flujo, entonces los datos daban iguales. Para una carga parcial tenemos una mejora en la aproximación, pero es principalmente también por las condiciones ambientales, por el cambio de la temperatura de bulbo húmedo en la salida. También tenemos un aumento en la eficiencia para la carga parcial y esto se puede deber a que haya un mayor potencial para absorber calor porque hay una mayor diferencia entre las temperaturas de agua caliente y la temperatura de bulbos húmedo del aire de la entrada en las condiciones ambientales, ¿no? Vuelve a recaer esta conclusión, por así decirlo. La última conclusión a la que llegaron, o la última discusión de los resultados a los que llegaron, fue que hubo una disminución en la relación del eje para una carga parcial. Disminuyó para un mismo calor removido y para un mismo cambio de temperatura. Sabemos que la relación del eje depende del cambio de entalpía del aire a temperatura de bulbo húmedo y del cambio de temperatura del agua. Pero como la entalpía del aire de salida a la temperatura de bulbo húmedo disminuyó, pues por lo tanto la relación L entre G disminuyó también. Y pues como habíamos mencionado antes, que disminuya significa que se va, bueno, no sé si lo mencioné antes, pero que la temperatura, que la relación líquido-gas disminuya significa que se necesita menos cantidad de fluido para enfriar una misma cantidad, o sea, volumen de aire, ¿no? Disminuir una misma temperatura.
cantidad de temperatura. Como conclusión, pues agregan una pequeña conclusión que nos dice que las condiciones climáticas, como la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de bulbo seco, afectan. La humedad relativa afecta el rendimiento de las torres de enfriamiento. Y pues eso es todo. Gracias por su atención.